Hola, soy la docente Rosa María Forti Riaño y a través del siguiente video verás los puntos más importantes de tus sesiones temáticas 9 y 10, que versan los conceptos de derecho de obligaciones y contratos. Al finalizar esta sesión, estarás en capacidad de reconocer la fuente de las obligaciones en el derecho romano. Reconocerás lo que es una mora y reconocerás también lo que es un contrato, un cuasicontrato, un cuasidelito y un delito. Nosotros en esta sesión veremos cómo se clasifican dichas obligaciones. Asimismo veremos que ante el incumplimiento de estas se podía dar la mora, una mora a favor del deudor, como es la mora debitoris, o a favor del acreedor, como es la mora creditoris. Asimismo, vamos a saber qué son los contratos consensuales, cuáles son sus elementos esenciales y cuáles son los elementos accidentales, ¿no? Aquellos elementos esenciales que no deben dejar de existir en un contrato y aquellos elementos que sí podrían dejar de existir. Por lo tanto, podrían ocasionarse una nulidad o una anulabilidad. Vamos a tener una noción jurídica de lo que son las fuentes de las obligaciones. Sabemos que al referirnos a una fuente, hacemos alusión a algo que brota, algo donde se inicia algo. Según Gallo, nos dice que existen dos grandes fuentes de donde nacen las obligaciones. Una es el contrato, aquel convenio de voluntades, aquel acuerdo entre las partes, y la otra es la fuente del delito, de la ley, de la fuerza de la ley, donde tienen que verse las obligaciones cumplidas. También tenemos que tener en claro que las fuentes que nacen en la ley se basan en la norma jurídica. Cuando nacen del contrato, nacen de un acuerdo de las partes, porque hay obligaciones recíprocas. Del delito, cuando alguna persona incurre en un acto doloso, no voluntario e intencionado, también nace ahí una obligación. ¿No? Y en el cuasicontrato, cuando estas obligaciones recíprocas se dan, pero no de un acuerdo de voluntades, sino que existe en sí una falta de consentimiento, por ejemplo, una sucesión, una herencia. Y en el cuasidelito es aquel acto en el que van a hacer una obligación, pero que ha sido por una acción involuntaria. ¿No? Cuando hablamos de un contrato propiamente dicho, nos estamos refiriendo a ese acuerdo de voluntades. Ese acuerdo que tiene por objeto producir una obligación civil, donde uno será el que tendrá que cumplir con el objeto de la prestación a satisfacción de la otra persona. Y cuando hablamos de delito, hacemos referencia a esto, estamos haciendo referencia a los hechos realizados por los hombres con capacidad de ejercicio que violentan o transgreden las normas. Por lo tanto, tienen una consecuencia o una pena o una sanción que tiene que ser bien cuantificada, ¿no? Para evitar que el daño, evitar o tratar de que ese daño no sea mayor al causado. ¿Qué es la mora? ¿Qué entendemos por mora? ¿No? Cuando nosotros nos demoramos en pagar nuestro crédito, por ejemplo, incurrimos en mora. Entonces, esa mora, o se denomina mora, aquella demora o incumplimiento que hacemos hacia una obligación, ese atraso. Entonces, va a haber una mora debitoris y una mora creditoris. La mora debitoris es aquella mora o incumplimiento que se le va a atribuir ¿a quién? Al deudor. Y la mora creditoris va a ser cuando es imputable al acreedor, cuando éste rechaza o no quiere recibir el pago que le otorga el deudor. Bueno, podemos concluir que las fuentes de las obligaciones no nacen del contrato y de los delitos, que existen diferentes clasificaciones, las cuales estudiaremos. Para eso, ustedes deberán revisar sus materiales y realizar sus evaluaciones que están en esta sesión. Muy buena suerte y hasta luego.